Mientras la situación en Sudán causa cientos de muertos, los países se esfuerzan por evacuar a sus ciudadanos de ese país africano. Julie Chávez Rodríguez, nieta de César Chávez, será la encargada de la campaña de reelección de Joe Biden. Miles de migrantes formaron una nueva caravana que partió del sur de México con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Y de nueva cuenta, el volcán nevado de Ruiz en Colombia amenaza a las poblaciones cercanas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar y con cada hora que pasa, la situación en Sudán se agudiza a tal punto de que todos los países se están esforzando por sacar a sus ciudadanos en cuanto antes de esa zona de conflicto, donde los enfrentamientos que comenzaron hace más de una semana entre el ejército del país y un grupo paramilitar ya ha dejado cientos de muertos y miles de heridos. Wendy Castillo nos tiene lo último. Wendy. Palmira, buenas tardes. Estados Unidos ha confirmado que todo su personal diplomático ha sido evacuado y su embajada ha sido cerrada. Otros países como España y México también están haciendo lo propio. Disparos, explosiones y desesperación es el día a día en Jartum, la capital de Sudán, epicentro del conflicto armado que tiene al país sumido en la violencia desde el pasado 15 de abril. Hasta ahora se contabilizan más de 400 muertos y casi 4.000 heridos, lo que llevó a Estados Unidos a evacuar a más de 100 funcionarios de su embajada en ese país tras una orden de la Casa Blanca. We've continued to be in close communication with U.S. citizens and individuals affiliated with the U.S. government to provide assistance and facilitate available departure routes for those seeking to move to safety. Reino Unido, Francia, Alemania, Egipto, Bélgica, Países Bajos, Grecia, Italia, India, Corea del Sur y España también comenzaron la evacuación por aire y por barco. Look, it has been a long weekend, a long and intense weekend trying to take our people out of Sudan. It has been a complex operation and it has been a successful operation. First, the staff of the European Union, 21 people are already in Europe. El ministro mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que 5 mexicanos y sus familiares llegaron a Madrid desde Sudán con el apoyo de España. Asimismo, anunció que otra mexicana será evacuada este lunes con ayuda de la ONU. La Cancillería de Colombia confirmó que 10 de sus connacionales fueron evacuados. China, importante socio comercial de Sudán, también sacó a un primer contingente. También varias capitales árabes evacuaron a cientos de sus nacionales. Estas salidas se producen después de más de una semana de guerra sin tregua entre el ejército del país liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan y las fuerzas de apoyo rápido FARC, lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo alias Hameti. Ambos buscan el control del país. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que las facciones en guerra en Sudán acordaron un alto al fuego a partir de la medianoche del 24 de abril, con una duración de 72 horas, pero aún el mundo está a la expectativa de lo que vaya a pasar después. Palmira. Gracias, Wendy, por este reporte. Y vamos a regresar a la nación porque todo parece indicar que este martes se hará ya el anuncio oficial de la intención del presidente Joe Biden de buscar una reelección. Y al frente de la búsqueda mantenerse en la Casa Blanca, estaría la nieta de César Chávez, quien será nombrada jefa de campaña del presidente. Alfredo Miranda nos dice quién es Julie Chávez Rodríguez. Julie Chávez Rodríguez, nieta del líder de derechos civiles César Chávez y la funcionaria hispana de mayor rango en la Casa Blanca, podría ser la directora de la campaña de reelección del presidente Joe Biden, según la cadena CBS, que cita fuentes confidenciales cercanas a la administración. La conocemos hace mucho tiempo, hemos trabajado muchísimo con ella, una mujer muy comprometida con nuestra comunidad que viene de unas raíces de lucha desde su abuelo por muchísimos años. Así pues, de que ahorita en la Casa Blanca es nuestro contacto para trabajar con ella y que la nombren como la directora de la campaña para el presidente de las elecciones nos parece extraordinario. Rodríguez, activista del Partido Demócrata desde hace mucho tiempo, también trabajó en la Casa Blanca del expresidente Barack Obama. Biden la sumó a su equipo como directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca y desde el pasado mes de junio le dio el rol de asesora principal de su administración. Es una mujer muy capaz, ha desempeñado
un buen papel, un rol, ¿verdad? En su posición actual, encargada de trabajar con los gobernadores, con los alcaldes. También entiende muy bien la comunidad latina y, por supuesto, pues viene de un bagaje familiar donde hay una vocación, ¿no? Para trabajar por el país. Analistas consideran que la posible nominación de Chávez Rodríguez a la jefatura de la campaña estaría enviando el mensaje de que Estados Unidos se ha convertido en un país multiétnico y multirracial que tiene participación en la política. Está dando un mensaje, ¿no? Del peso que tienen, ¿verdad?, las minorías y que tienen las comunidades latinas como votantes en Estados Unidos. También habla un compromiso, ¿verdad?, por la diversidad y por la inclusión. La posible inclusión de Chávez Rodríguez en la campaña electoral es un indicador de que la comunidad latina volverá a ser protagonista en la contienda electoral del 2024. Lo más importante es que nuestra comunidad va a tener una voz ahí en lo máximo de las decisiones del presidente, y yo creo que eso es muy importante. Por eso continuar la lucha por la reforma migratoria es muy clave. Aunque su nombramiento aún no es oficial, se espera que el presidente lo confirme el mismo día que anuncie su candidatura a la reelección esta semana. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, mire, vamos a cambiar de información porque esta mañana una persona murió tras un tiroteo en una universidad de Oklahoma. El sospechoso logró ser arrestado y, de acuerdo a las autoridades, este episodio de violencia armada podría estar relacionada con violencia doméstica. Tras la llamada al 911, autoridades del campus Rose State College ordenaron que todos se resguardaran y no salieran. Por ahora se desconocen las identidades tanto del sospechoso como de la víctima. Y esta madrugada también salió sorpresivamente en libertad la ex policía blanca condenada por homicidio involuntario cuando, en lugar de disparar con su arma de electrochoques, lo hizo con una pistola de balas y disparó mortalmente contra un joven afroamericano de nombre Durante Wright en Minneapolis, esto en el 2021. La ex policía Kim Potter, quien cumplía una condena de 2 años, únicamente pasó 16 meses en prisión, ya que dicho estado permite que los presos cumplan 2/3 de su sentencia en prisión y después puedan pasar el resto de su condena en libertad supervisada. Y la cadena de noticias Fox anunció sorpresivamente que su presentador estrella, Tucker Carlson, tomó la decisión de no continuar siendo parte de su equipo. Por medio de un comunicado, Fox News Media le agradeció por su servicio como presentador y colaborador. Sorpresivamente, esta noticia llega una semana después de una demanda millonaria contra Fox por difamación durante las elecciones presidenciales. Carlson, de extrema derecha, fue uno de los principales promotores de teorías de conspiración y retórica radical. Y bueno, en otro tema, a 2 semanas del fin del título 42, una nueva caravana migrante amenaza con llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. Miles de personas piden una oportunidad para poder trabajar. Gustavo López nos tiene el reporte. Unos 2.500 migrantes salieron en caravana desde Tapachula, en Chiapas, a la que han llamado Via Crucis Migrante por las condiciones adversas a las que se enfrentan en la frontera sur de México por la política migratoria actual. Y tener una política más humana, si no pro persona, al menos no al 100 y militarizada y pues o sea, pro seguridad pública, pero militarizada es letal. Un Instituto Nacional de Migración militarizado. Avanzan por la costa de Chiapas de manera pacífica. Cada vez más migrantes se agregan a esta caravana a medida que avanzan. Los unen las mismas necesidades y también los mismos sueños. Pero la gran mayoría yo creo que ahorita vamos teniendo de toda Latinoamérica. La verdad que el migrante es uno. No se siente la diferencia porque realmente es la misma necesidad y la misma fe. Lo que no vemos es mucha del migrante pues, que tiene dinero. Durante el primer día de caminata viajaron unos 20 kilómetros sobre la carretera costera en Chiapas. Descansan en cada municipio hasta el momento sin incidentes mayores. Estoy por emprender este camino. Fresca por la mañana, pero es algo duro. Pedimos en Dios que lleguemos con bien, primeramente Diosito lindo. Llegar hasta donde Dios nos lo permita. ¿De dónde viene? Honduras. Uno de los puntos principales de llegada es el centro del país, a la Basílica de Guadalupe, y se espera sea en los próximos 10 días. Luego continuarán su viaje hacia el norte. Desde la frontera sur de México, Gustavo López, Noticias Estrella TV.
Y también en México, en medio de rumores sobre el estado de su salud, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer por Twitter que había dado positivo por COVID. Víctor Blázquez nos dice desde la capital mexicana cuáles son las consecuencias de su enfermedad y cuánto tiempo podría pasar fuera. Por tercera ocasión, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se contagió de COVID-19, lo que lo llevó a suspender su gira de trabajo en el estado de Yucatán, mientras supervisaba las obras del Tren Maya. Esta mañana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, tomó las riendas de la conferencia mañanera para dar a conocer el parte médico del primer mandatario. Iniciaría diciéndole que el señor presidente se encuentra aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional. El resultado arrojó positividad a COVID-19. También desmintió rumores de un posible desvanecimiento del titular del Ejecutivo Federal y una complicación que lo llevó a ser trasladado de emergencia a la Ciudad de México. Yo le diría que el señor presidente viajó de la ciudad de Mérida a la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y estaba arribando al filo de las 3 de la tarde aproximadamente. En medio de la preocupación por unos sobre si el presidente está en condiciones de dirigir al país, para la investigadora Guadalupe Correa no hay elementos para preocuparse. Me parece que el presidente de México se levanta muy temprano, tiene un ritmo de trabajo muy importante, yo no lo veo para nada enfermo, ¿no? Pero en las calles, las opiniones se dividen. Ya la verdad con él es algo incierto, porque lamentablemente no tenemos un presidente que nos esté dando un respaldo como país, como sociedad. Que se recupere pronto y que se pueda volver a incorporar a sus labores. Tras desmejorarse, el mandatario ya no tuvo la oportunidad de reunirse con el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila. Cabe destacar que en enero de 2022 el primer mandatario tuvo que ser sometido a una intervención de cateterismo por complicaciones en el corazón. Por eso, la preocupación de su capacidad física. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Más información después de la pausa. Mire, un pasajero de un avión capturó una escena que nadie quiere ver. Tras semanas de incertidumbre, guatemaltecos sepultan a migrantes fallecidos en un incendio en Nueva York. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, pasajeros de un avión de American Airlines vivieron momentos de terror después de que se incendiara uno de los motores de la aeronave que viajaba de Ohio a Phoenix, en Arizona. 15 minutos después de despegar, impactó con un pájaro que provocó que uno de sus motores se prendiera en llamas. Inmediatamente, el avión logró regresar a salvo al aeropuerto John Glenn de Columbus, Ohio, con los 173 viajeros a bordo. Bueno, ¿qué le parece si ahora pasamos con Gabriela Rosales para ver las condiciones del clima en esta semana que apenas inicia? Muy feliz tarde. Estas son las condiciones del tiempo. Continúan esas tormentas azotando a través de distintas regiones y trayendo precipitación tanto en forma de lluvia como en forma de nieve. Esto ha generado varias advertencias a través de distintas zonas. También para la zona del Pacífico, alerta por fuertes vientos y vendavales afectando a Oregon y prácticamente a todo el estado de California, desde la parte norte, atravesando Sacramento, San José, llegando hasta Los Ángeles y posiblemente también hasta San Diego. Advertencia para las embarcaciones pequeñas y también medianas. Hacia la zona del este, desde el área de los Grandes Lagos, hacia Indianápolis en Indiana, Louisville en Kentucky, acercándose hacia Tennessee, Charlotte, Carolina del Norte, Washington D.C. y Nueva York. Temperaturas congelantes. Mucha precaución. Es una zona bastante grande que están abarcando estas advertencias. Incluso habrá impactos por debajo de los 28 grados para los cultivos y sobre todo sumamente importante siempre estar escuchando a las autoridades. Estas son algunas de las zonas que también se verán impactadas por esta tormenta invernal: Rocky Mountain National Park, Medicine Bowl, Mountains of Summit County, Mosquito Range, Indian Peaks y Northern y Southern Front Range. Así es que lo más importante es que si usted piensa ir a esquiar, hágalo en zonas o resorts o hoteles que han sido designados para usted poder esquiar, o en montañas que también son designadas para ello. Si piensa ir a una zona un poco más salvaje, recuerde, es sumamente importante ir en grupo y llevar el equipo de rescate necesario, porque las avalanchas pueden ser posibles. Las temperaturas mínimas se mantienen estables a través de la región. Rápidamente nos vamos a los pronósticos. 70s para Los Ángeles, aumentando el día sábado. Chicago con temperaturas inestables y Houston con tormentas eléctricas y luego soleado a través de la semana. Gracias, Gaby. Vamos a una pausa comercial, pero volvemos. Los migrantes fallecidos el 5 de marzo en Nueva York son finalmente sepultados.
El volcán Nevado de Ruiz amenaza de nuevo a los colombianos. Continuamos con más información aquí en su noticiero Estrella TV. Y luego de más de un mes de espera, familiares y amigos velan y entierran en Guatemala a los 5 migrantes que fallecieron en un incendio en Nueva York el 5 de marzo. Escenas de dolor que se repiten todos los días en todos los países expulsores de migrantes. José Flores estuvo con las familias de los fallecidos. En medio de muestras de mucho dolor y tras casi 2 meses de una triste espera, familiares y decenas de pobladores recibieron los cuerpos de los 5 migrantes guatemaltecos que fallecieron en un incendio en Nueva York, por lo que fueron velados y enterrados en su pueblo de origen. Lamentablemente las autoridades como que no cumplen también con sus deberes, con sus trabajos, y la verdad es que se ha retardado casi 2 meses y nosotros pues por eso es que está afligidos los dolientes. Finalmente los familiares y gran cantidad de pobladores salieron al encuentro de los féretros de los malogrados migrantes, los cuales tenían las fotos de las víctimas, entre las que habían 2 niños, quienes fueron velados en el poblado donde nacieron en Camotán, Chiquimula, cerca de la frontera con Honduras. Y gracias a todos aquellos que han ayudado a la familia, ¿verdad? Y que Dios les bendiga y que Dios les derrama muchas bendiciones sobre la vida de ellos. Luego de un concurrido velorio en la iglesia comunal, los restos de los migrantes fueron trasladados por las principales calles del poblado en una concurrida caravana hasta llegar al cementerio de la localidad, donde los indocumentados fueron despedidos de forma triste y dolorosa. Estos 5 migrantes que murieron en el incendio en Nueva York se han visto en la necesidad de viajar a Estados Unidos debido a la pobreza en la que vivían. Sin embargo, algunos han muerto en su intento por encontrar un mejor futuro. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. De Guatemala nos vamos a ir a España porque ahí hubo una persecución en barco que terminó con el arresto de 3 narcotraficantes. Estas son las impactantes imágenes del momento en que la Guardia Civil persigue a los sospechosos a toda velocidad en alta mar hasta que llegaron a la orilla, abandonaron el bote y salieron a toda prisa para buscar resguardarse. Las autoridades confirmaron su arresto e informaron que los individuos venían de África y transportaban 1.200 kilos de hachís. Y según expertos en Colombia, el volcán Nevado de Ruiz estaría a días o incluso semanas de hacer erupción de nuevo. Este volcán colombiano en 1985 causó la muerte de más de 23,000 personas en la ciudad de Armero. Como nos cuenta Carolina Gómez, las autoridades ahora están preocupadas y tratan de tomar las medidas posibles para evitar otra desgracia similar. En la emisora del Ejército Nacional. Mantenerse informados puede ser la delgada línea entre la vida y la muerte. Así lo tienen claro los soldados del Ejército Nacional que ayudan a monitorear el gigante despierto que ha tenido en vilo a todo un país por su actividad inusual que lo mantiene en alerta naranja, para lo cual los militares crearon una emisora que emite su señal directamente desde la zona más cercana al volcán Nevado del Ruiz. En vista de que los ciudadanos, como no tenían señal, no usaban radio, son un total de 250 radios que fueron donados por personas de corazón para que puedan estos ciudadanos colombianos escuchar la emisora y poder seguir minuto a minuto la situación de la alerta naranja del volcán Nevado del Ruiz. Las autoridades afirman que la alerta naranja, que significa que hay probabilidad de una erupción en los próximos días o semanas, se mantendrá durante todo el mes y podría extenderse al siguiente, pues el volcán sigue estando muy inestable y a la salida de cenizas se une una columna de emisión de dióxido de azufre a más de 4.600 pies de altura. Sin embargo, lo más resaltable del día es la permanencia o continuidad de emisiones de ceniza desde el cráter, que se han registrado en algunos sitios, pues la caída como en Manizales. Afirman que también continúan las anomalías térmicas en el fondo del cráter, que ha superado los 932 grados Fahrenheit, medida que no alcanzaba desde el año 2015. Aunque las autoridades han advertido que lo mejor es evacuar, las comunidades cercanas al volcán no han querido hacerlo, pero se les ha exigido que estén en proceso de alistamiento para reducir riesgos en caso dado de que la alerta roja sea una realidad. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV.
Gracias, Carolina. Tenemos más información después de la pausa. Le informo que visitantes de Disneyland en California fueron sorprendidos por un feroz incendio en un enorme dragón mecánico. Quedó envuelto en llamas durante el popular espectáculo Fantasmic ante la mirada atónita de los espectadores por lo que estaban viendo. Empleados y visitantes fueron evacuados mientras las autoridades apagaban con éxito y sin heridos el voraz incendio. Por ahora se desconocen las causas y bueno, lo bueno de todo es que nadie resultó herido. Hemos llegado así al final de su noticiero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.